Pónganse cómodos porque va a ser Jesús mismo hablándoles esta noche. Bien, la palabra de hoy día está tomada de Mateo y dice la parábola de la oveja perdida. En Mateo 12 dice, si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en las colinas y saldrá a buscar la perdida? Si la encuentra, les digo la verdad, se alegrará más por esa que por las 99 que no se extraviaron. De la misma manera, no es la voluntad de mi Padre Celestial que ni siquiera uno de estos pequeñitos perezca. Esta es una parábola que hemos escuchado muchas veces, no es nueva. Siempre la escuchamos y de hecho hay muchas alabanzas inspiradas en esta palabra. Y cada uno de nosotros hemos sido esa oveja que el pastor ha ido a buscar. En algún momento nosotros igual estuvimos perdidos. Y el Padre, que es el pastor, tuvo que ir a buscarnos. Y dice la palabra que los que son ovejas de Israel oyen la voz del pastor, la reconocen y lo siguen. Entonces el pastor puede cargarnos en sus brazos y volvernos a llevar al redil. Hoy hablaba con una hermanita que tuvo la oportunidad y la gracia de estar conduciendo un rebaño de ovejas. Y ella me explicaba que aquellas ovejas que son medias rebeldes, suelen quebrarle las patitas y la cargan en sus hombros y la llevan nuevamente al rebaño. Y suena cruel, ¿no? ¿Cómo le van a quebrar las patitas a las ovejas? Pero ella me explicaba que hacen esto porque es la única manera en la que estas ovejitas entienden que no se tienen que separar del rebaño. Y yo decía, es lo mismo que el Señor hace. Cuando decimos el Señor nos da chicotito con amor, ¿no? ¿Cuántas veces el Señor tiene que quebrar cosas en nuestra vida, quitarnos cosas, golpearnos, para entender que estamos, sin darnos cuenta, muchas veces estamos separándonos de su rebaño y estamos dejando de escuchar la voz que nos guía, que es la voz del buen pastor? Y mientras escribí esta prédica, el Señor me hizo recordar a una sierva muy amada que hubo en esta comunidad, que tuve la gracia de conocerla, de estar cerca de ella. Esta siervita llegó a la comunidad también como esa ovejita a la que le quebraron las patitas, a través de una prueba muy dura, a través de una enfermedad. Ella llegó aquí a Vástago de Dios y el tiempo que el Señor le regaló, ella se entregó totalmente a Él, pero así enteramente. Y el Señor le dio una misión grande. Yo sé que ella tal vez ni siquiera tenía idea de lo que estaba haciendo, pero sin embargo estaba empezando algo grande que cada día va creciendo. Y el Señor le dio la misión a esta sierva de hacer el primer retiro de jóvenes de fuego de la comunidad Vástago de Dios. Y yo les quiero preguntar, ¿aquí hay alguno que fue al primer jóvenes de fuego? Levante la mano. Amén. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 personas. En Portachuelo sé que también, en Montero, tal vez en San Ignacio, habemos quienes fuimos desde el primer jóvenes de fuego. Y recuerdo que era una locura, porque en Vástago nunca se había hecho un retiro de jóvenes. Pero esta siervita decía, se puede. Y comenzó a buscar televisión, buscaba radio, hacía publicidades en las redes sociales. Y a pesar de todo el dolor físico que ella cargaba, que era muy grande, ella amanecía armando este retiro. Porque el Señor le había dado una promesa de que a través de este retiro algo grande iba a comenzar en Vástago de Dios. Entonces se hizo el primer retiro de jóvenes de fuego. Fueron aproximadamente 300 jóvenes. De jóvenes de fuego 1, fue el 2, el 3, el 4, creo que vamos por el 5 o 6.
Y algunas ovejitas aún permanecemos aquí. Otras en el camino por distracciones, porque tal vez la carga era muy grande, se fueron perdiendo. Pero ¿qué pasa? Que estas ovejas que permanecieron trajeron otras. Y estas otras fueron trayendo otras ovejas. Y así se fue armando. Y recién hubo un retiro para carnaval. Y yo me deleitaba de ver que las personas que habían ahí eran frutos de aquellas ovejas que llegaron en el primer retiro. Y era un efecto dominó, porque una va trayendo a otra y a otra y a otra. Esta siervita amada del Señor de la que les hablo ya no está. Ella ahora no puede ver los frutos que dio. Pero yo digo, ¿será que ella en algún momento se imaginó cuán grande iba a ser su trabajo? Y es que muchas veces nosotros no entendemos por qué el Señor nos llama. A mí me ha pasado que me dicen, vas a ser grande. Y yo pregunto al Señor, le digo, ¿y qué es ser grande? ¿Qué voy a hacer? Pero es que tal vez ya lo hicimos y no nos hemos dado cuenta todavía que ya lo hicimos. Y ese efecto dominó va a producir fruto en los demás. Y eso es nuestro día a día. Y yo recordando a esta siervita, me di cuenta que en realidad lo único que ella tenía para el Señor era amor. Recuerdo una noche en la que conversábamos, ella decía, ¿sabe qué, hermanita? Me decía, yo los amo tanto a ustedes que si yo tengo un problema yo puedo zapatear y llorar delante de ustedes y no me da vergüenza, porque sé que ninguno me va a juzgar. Y yo recordaba esa noche y decía, ¿será que aún es así? ¿Será que aún nos sentimos tan amados que podemos llorar frente a nuestro hermano y saber que no nos va a juzgar? ¿Será que aún puedo reír desde el estómago, como uno dice, frente a mi hermano y no me va a juzgar? Y es que esta siervita amaba con el corazón, amaba a nuestros pastores, siempre estaba al lado de ellos. 3, 4 de la mañana ella estaba ahí al lado, se olvidaba del dolor que tenía, no le importaba su enfermedad. Ella amaba a cada servidor, nos llamaba, nos reunía, nos buscaba. A pesar que le hacíamos doler mucho la cabeza, ella no se cansaba de nosotros. Y amaba servir. Y lo que parecía imposible, ella lo hacía posible. Era muy diligente. Y el Señor me hacía pensar mucho en ella y preguntarme, ¿será que los siervitos que estamos hoy en día somos iguales a esa sierva? ¿Será que hay amor en nuestro corazón? ¿Será que amamos estar cerca de nuestros pastores? ¿O el sueño es más grande que nosotros? ¿Será que amamos a nuestro hermano y lo dejamos ser libre sin juzgarlo? ¿Qué dicen ustedes, hermanitos? ¿Sigue así? Dice la palabra que si una oveja se extravía, el buen pastor deja a las otras 99 y va en busca de esa oveja que en el camino se extravió. Y no es porque el pastor ame menos a las otras 99 o no sean sus ovejas. Lo que pasa es que esa una que se perdió tiene más necesidad que las que están con las demás. Dicen siempre, ¿no?, que al hijo rebelde es al que más se lo ama. ¿Sí o no que el hijo que da más dolor de cabeza es el más consentido? Yo tengo un hermano que maminga. Y yo siempre decía, ¿y por qué lo aman más que a mí? Y es que yo siempre estuve al lado de mis padres y tenía su amor todos los días, pero mi hermano no. Y por eso siempre fue el consentido, porque necesitaba más amor. Y lo mismo pasa con el padre. Pero yo ahora les quiero hacer una pregunta. Saben que sí pregunto nada, ¿no?
nosotros con esa oveja perdida? ¿Se han preguntado alguna vez? Hoy le preguntaba a una hermanita en el cuarto y le decía, ¿qué hacemos con la oveja perdida? Y ella se chipó, pero en toda su chipazón ella dijo algo muy profundo e importante. Y dijo, la oveja que se pierde deja de oír la voz del pastor. Y como no la escucha, no sabe cómo regresar. Y para que ella escuche la voz del pastor, es nuestra voz la que le va a llegar. Pero ¿cómo le vamos a hablar si no somos enviados? Profundo, ¿no? Y yo me reía porque ella ni siquiera se había dado cuenta lo que me decía. Pero me estaba dando la última pieza que le faltaba a mi prédica. Y gracias por eso. En la palabra hay un libro que es el libro de Oseas, un profeta. Y que en sí es una historia de amor. ¿Les gusta la historia de amor? Yo sé que sí, aquí las mujeres están sonriendo. Los hombres hechos los serios, no les gusta. Bien, en este libro de Oseas nos cuenta una historia de amor. Oseas era un profeta del Señor, al cual el Señor le da un mandato muy difícil. Y le dice que vaya y se case con una mujer que se llama Gomer. Pero resulta que esta mujer era prostituta. Imagínense un profeta del Señor, al cual el Señor le habla, casándose con una prostituta. Increíble, ¿no? Pero así es el Señor. Pero este profeta era tan obediente que lo hace. Va al prostíbulo donde trabajaba Gomer, la rescata de ese lugar y se casa con ella. Pero resulta que Gomer amaba ser prostituta. Y cuando se descuidaba Oseas, Gomer volvía otra vez a prostituirse. Y todo el tiempo era lo mismo. Yo digo, pobre Oseas, ¿cómo debió sentirse, no? Imagínense. Pero al parecer hubo un momento en el que Oseas se cansó y no fue a buscarla a Gomer. Y la voz del Señor llega a Oseas. Y en Oseas 3 dice, entonces el Señor me dijo, ve y ama otra vez a tu esposa, aun cuando ella comete adulterio con un amante. Esto ilustrará que el Señor aún ama a Israel, aunque se haya vuelto a otros dioses y le encante adorarlo. Pero ¿por qué había hecho esto el Señor con este profeta? Porque le quería mostrar a este profeta de que eso era un ejemplo de lo que su corazón siente todo el tiempo por nosotros. Porque nosotros somos las esposas y los esposos del Señor. Pero cada día caemos en infidelidades con Él. De una u otra manera, amamos volver al prostíbulo. Suena duro, ¿no? Pero es que somos infieles con el Señor todo el tiempo. Y el Señor quería que Oseas sienta el dolor que su corazón siente por cada una de nuestras infidelidades. Pero a pesar de esto que pareciera una historia terrible, hay algo profundo. Y es que el Señor le dice, ve y ama otra vez a tu esposa. Y yo quiero que le diga a su hermanito de al lado, pero se lo diga mirándolo a los ojos. Ve y ama otra vez. Amén. Y ahora yo les voy a volver a preguntar. ¿Ustedes creen que el amor es la mayor fuerza para la transformación? ¿Sí? Amén. ¿Y entonces por qué no nos amamos? Yo quiero que levante la mano quien crea y sienta que ama de verdad. Amén. Hay personas que han levantado la mano y sé que en sus casitas igual han levantado las manos. Pero aquellos que no levantaron las manos, yo les pregunto, ¿y por qué nos cuesta tanto amarnos? Y saben que a esta última pregunta yo no tenía una respuesta, pero sabía que el Señor me la iba a dar. Y mientras estábamos en el Espíritu y los miraba, el Señor me dijo, nos cuesta amar porque todavía no creemos que somos amados por Él.
¿Qué les parece? Y es que el amor a tu hermano es diferente al amor a tu familia, ¿cierto? A tu familia los amás porque es tu familia. A tu hermano de sangre lo amás porque es tu hermano de sangre. Eso ya es natural, se puede decir. Pero a tu hermano en Cristo, que no lleva tu sangre, no lleva tu apellido, ¿por qué nos cuesta amar a tu hermano en Cristo? Porque a tu hermano en Cristo tenés que amarlo con el amor de Dios. Pero si no crees que sos amado por Dios, ¿cómo vas a poder amar a tu hermano? Y algunos tal vez digan, yo sí amo, sí lo quiero, yo lo quiero. Pero no a la magnitud que Dios te pide. Porque la misma proporción de amor que yo estoy dispuesta a recibir de Dios es la misma proporción de amor que yo estoy dispuesta a darle a mi hermano. ¿Se entiende? Solemos juzgarnos y apuntarnos, herirnos unos a otros. Y esto es para todas estas ovejitas que están escuchando, que dicen yo estoy en el rebaño. Es para las 99 que estamos con el pastor. La palabra nos dice que nos amemos unos a otros, ¿cierto? Pero muchas veces nos herimos unos a otros. Se habla mucho sobre el amor. Todo el tiempo se predica, se habla sobre el amor, pero muy poco se vive en el amor. Y como les decía, no estoy hablando de un amor de esposo, un amor de familia, un amor de novio. Estoy hablando del amor de hermanos en Cristo, que es muy diferente. Y yo les voy a hacer una pregunta que nos hicieron hace algunas noches a nosotros, y el cual me llevó a darme cuenta que había una persona a la que a mí me faltaba amar. Y yo se las quiero compartir porque sé que en este momento, en el nombre de Jesús, el Señor le va a poner el nombre o el rostro de la persona a quien a usted le falta amar. Y yo le voy a decir que mire a su hermano de la izquierda y el que tiene a la derecha. Mírelo, igual en su casita o donde usted esté viendo, mire a su hermano que está al ladito, a su izquierda, a su derecha. ¿Le puede decir un te amo de verdad? Pues resulta que cuando a nosotros nos hicieron esta pregunta, yo tenía una hermana a mi lado. Yo miré para todos lados y podía decirle te amo a todos. Pero tenía una hermana a mi lado a la que me quedé así. Te quiero. Y en ese momento me di cuenta de que había alguien que no estaba amando de verdad. Y ustedes dirán, oh, pero si ella predica, ¿cómo? Pues sí. Fíjate, ¿no? Pero sí, pasa. Y es el Señor instruyéndote y mostrándote aquellas cosas que todavía te faltan procesar en tu vida. Y desde ese momento empecé a escudriñar mi corazón y entendí por qué era. Y hoy día esta hermanita estaba llorando y lloraba. Y el Señor me decía, ¿decís que la amás? Ahora lo vas a mostrar. Y yo, no. Y me daba vueltas y me daba vueltas y vueltas y vueltas. Pero ¿saben qué? El amor de Dios no se resiste. Es que el amor de Dios no se puede resistir. Y no dije nada, solamente la asunché y le di un abrazo. Y en ese abrazo le entregué todo el amor que Dios quería darle. Y un muro muy grande se rompió. Y es que ese es el amor que rompe muros entre hermanos. Porque sin darnos cuenta, Satanás usa a tu mismo hermanito de al lado para herirte muchas veces. Cuando estás en tu proceso, estás en tus luchas, en tus pruebas, no es el de afuera, no es el de la calle, el que te va a insultar o el que te va a molestar, sino es tu hermanito,
al que vos en tu mente le gritas abrazame, viene y te hace una burla, o viene y te da una palabra difícil. Y mientras vos solo necesitas un abrazo de ese hermano es utilizado por el enemigo para sentirte menos amado. Pero recordemos que todo lo que el enemigo hace es permitido por Dios. Entonces Dios permite esa situación, que ese hermanito al que vos querés que te abrace y te ame, te lastime. ¿Para qué? Para que seas vos el que aprendas a amar. ¿Se entiende? Pero ¿qué pasa? Que no nos damos cuenta de ese detalle del Señor. Y en ese momento, cuando yo solo quiero que mi hermano me abrace y me ame, y mi hermano hace lo contrario, yo levanto un muro gigante. Si no me ama él, tampoco lo amo yo. Y el muro se levantó. Y la división entre hermanos comienza. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta de eso, ¿cierto? Y te estás perdiendo del amor mismo de Dios, porque ese hermano tiene el amor mismo de Dios hacia vos. En Juan 21 dice que, recuerdan que Pedro había negado a Jesús, ¿cierto? Pedro, el gran Pedro, hubo un momento en el que negó a Jesús. Después de haber caminado durante 3 años con él, comió, durmió, lo conoció a Jesús. Hubo un momento cuando Jesús necesitaba de él, lo negó. Y es lo que les decía. Entre hermanos podemos dormir juntos, comer, salir, andar las 24 horas del día. Pero en el momento que necesitamos de ese hermano, nos niega. Y Pedro hizo eso con Jesús. Cuando tal vez debió salir a su defensa y decir, no, Él es el Hijo de Dios, Él es el Rey, no sé. Dijo, yo no lo conozco. Y lo negó. Pero a diferencia de nosotros, de corazón malvado, Jesús nunca dejó de amar a Pedro. Y nunca levantó muros entre Pedro y él. Sino que Jesús en su infinito amor vuelve y le pregunta 3 veces, ¿no? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo, le decía Pedro. Apacienta mis ovejas, le decía. Y durante 3 veces le pregunta. Pero era su manera de Jesús de decirle, cada vez que me negaste y dijiste que no me conocía, yo te seguí amando. ¿Y será que nosotros no podemos hacer lo mismo? Cada vez que mi hermano, en lugar de abrazarme, me hace una broma pesada, ¿será que yo no puedo seguir amándolo? Y es que Jesús nos da el ejemplo más grande. Porque si 3 veces fue negado, 3 veces volvió a amar nuevamente a Pedro. Pero en esta historia, Pedro, como era Pedro, ¿no? Ese Pedro mete la pata, porque era Pedro, ¿no? Y hace algo. Y lo vamos a leer. Pedro se dio vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba, el que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle, Señor, ¿quién va a traicionarte? Y Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con él? Jesús contestó, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En otras traducciones dice, ¿y a ti qué? O sea, en palabras criollas le dijo, ¿y a vos qué te importa? ¿Cierto? En cuanto a ti, le dice, sígueme. Y aquí va para esa ovejita que se perdió. El problema está en que las 99 que nos quedamos en el rebaño, cuando esa ovejita vuelve, nos enfocamos en el pecado que cometió mientras estuvo perdida. En el fíjate. Murmuramos, apuntamos,
acusamos. Pero si cuando se fue, yo lo vi bebiendo, yo lo vi en la plaza, yo lo vi aquí, lo vi allá, estaba con esta, ¿cierto? Pero la palabra dice que por cada alma que se convierte o por cada pecador que vuelve, hay fiesta en el cielo. Y sin embargo, aquí en la tierra nosotros hacemos acusación y tristeza. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Por eso es que los ángeles hacen fiesta cuando una oveja del buen pastor que estuvo perdida regresa nuevamente. No seamos piedra de tropiezo para aquellos que deciden volver, para aquellos que decidieron volver a escuchar la voz del pastor y regresar. Porque quieren que les diga algo, más valiente es aquel que regresa que aquel que nunca se fue. Porque aquel que nunca se fue muchas veces se queda por cobarde. Pero aquel que se fue, regresar nuevamente, ese sí es valiente. Amén. En Mateo 18:10 dice, cuidado, escuchen bien, cuidado con despreciar a cualquiera de estos pequeños. Les digo que en el cielo sus ángeles siempre están en la presencia de mi Padre Celestial. En el retiro que ha habido recién, muchas ovejas que estaban perdidas regresaron. Y yo pregunto, ¿será que no había fiesta en el cielo? Claro que sí. Los ángeles estaban de fiesta porque eran ovejas amadas del Señor. Pero nosotros igual hicimos fiesta acá en la tierra. ¿Será que estas ovejitas se sintieron amadas y acogidas por nosotros? Y ahora yo les vuelvo a preguntar, ¿qué hacemos con la oveja perdida? ¿Qué hacemos con estas ovejas? Y es que estas ovejas regresan porque cuando estuvieron en el mundo lo pudieron haber tenido todo. Pero hubo una sola cosa que en el mundo vos no podés encontrar. ¿Y saben qué? El amor. El mundo te lo puede dar todo, porque Satanás tiene la capacidad de dártelo todo. Te puede dar prosperidad, riqueza, abundancia, amigos, todo. Incluso puede hacer hasta milagros, ¿sabía? Satanás te lo puede dar todo. Pero hay una sola cosa de la que Satanás no es capaz de hacer, y es amar. Por eso que estas ovejas que andan errantes regresan nuevamente con las 99 y con su pastor. Porque saben que al regresar van a encontrar ese amor que en el mundo no encontraron. Y yo les voy a decir qué podemos hacer con estas ovejitas que en algún momento se perdieron. ¿Y saben qué? Muchas veces tenemos la idea de que la oveja perdida es la que se fue de la comunidad. Pero resulta que estando dentro de la comunidad somos ovejas perdidas. Solo que aquí nos conocemos con otro nombre. Y es el famoso nombre del chiriguano. Si nunca lo he escuchado, se lo presento. El chiri. El chiriguano es esa misma oveja perdida que está en la comunidad, sigue viniendo, pero su corazón se extravió. Se alejó de las 99. Y con estas ovejitas perdidas o con el famoso chiriguano, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si conocemos a estas ovejas, nuestro deber es buscarlas. Pero cuidado, cuidado que al buscarla terminemos perdiéndonos con ellos, ¿no? Si buscamos a los chiris o buscamos a las ovejas perdidas, es para cargarlas en nuestros brazos, porque si se perdió es porque las fuerzas se le acabaron. En el momento que nosotros nos chiriguaneamos o nos extraviamos, es porque
Tal vez la carga que llevábamos era tan pesada que nuestras fuerzas se acabaron. No supimos qué hacer. Tal vez nos faltó sabiduría, nos faltó palabra, oración, no sé. Pero en lugar de buscar el porqué, yo tengo que buscar a esa ovejita, cargarla en mis brazos con amor y traerla nuevamente donde el Padre, para que el Padre examine su corazón, vea qué le pasó, por qué sus fuerzas se acabaron y lo vuelva a restaurar y sea una más de las 99. Ahora, ¿qué pasa si estas ovejitas no escuchan la voz? Pues a nosotros nos toca orar, porque hay casos en los que nosotros buscamos a las ovejas, ¿cierto? Les hablamos, pero no escuchan. Y nosotros decimos, bueno, que haga lo que quiera. Pero nuestro deber, como 99 que se quedaron, es orar. Tenerla presente en nuestras oraciones, porque el pastor es más sabio. Y el pastor siempre tiene la manera de hacerlos regresar. Siempre. No crean que si usted ya fue oveja del pastor, se puede ir y nunca volver. En algún punto de su vida, alguna situación permitida por Dios lo va a hacer regresar. Pero si usted regresa, tenga la certeza que es porque alguien oró por usted. Ahora volvieron. Reconocí que mi hermano se puso chiriguano. O reconocí que esta oveja se extravió. Pues, ¿qué hago yo? La ovejita chiriguana que se me fue, volvió. Y vuelven pues todos del mundo, ¿no? Pero en lugar de acusarlos o apuntarlos, o estar, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hables esto, yo le doy el amor del Padre a Él. Y a través del amor, esta ovejita que ya sabe quién es su pastor, va a empezar a reconocer qué es las cosas que no debe hacer y cuál es la que debe hacer. ¿Y cuál es la manera de darle amor? A través de la palabra. Pues yo empiezo, en lugar de decirle, no escuches esa música, pues yo voy a provocar que esa persona se vuelva más rebelde todavía. Y lo va a hacer con más ganas. Si yo empiezo, levántate, vos podés, vamos, levántate. Esa oveja está cansada. Estuvo en el mundo. Está cansada, no tiene las fuerzas para levantarse. Pero si yo le doy palabra de vida, porque si es palabra de vida es porque yo le voy a infundir vida a mi hermano, ¿cierto? Entonces es la misma palabra la que lo va a levantar. No van a ser mis porras de tú puedes, levántate. Y uno en su mente, todo chiri, dice, no puedo. Yo quiero, pero no puedo. Ayúdame. Pero al contrario, me dan palabra y me dicen, Dios te ama. ¿Sabías que Dios hizo esto? ¿Sabías que en la palabra dice esto? ¿Sabes que sos grande para Dios? Dice la palabra que tenés un propósito. La palabra va a entrar en mí. Y la misma palabra me va a levantar. Porque me va a dar las fuerzas para volver a levantarme. ¿Se entiende? En Romanos 11:29 dice, pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Y es lo que yo les decía. Si usted en algún momento llegó aquí, recibió al Espíritu Santo, conoció a Dios, pues ese llamado es irrevocable. ¿Qué quiere decir? Que usted no va a dejar nunca de ser la oveja del buen pastor. Usted puede rehusarse a hacerlo, pero ya usted está sellado por el Espíritu Santo. Y su llamado es irrevocable, que le quede eso bien claro. Ahora, ¿qué pasa
si hemos perdido el amor hacia un hermano. O si de pronto sentimos que nos molestan las cosas que hace nuestro hermano. ¿No les ha pasado que de pronto es como que alguien te parece fastidioso y lo amás, pero maminga? Es que, ay, así me pone en la cabeza, dice uno, ¿cierto? Nada, se ríen porque es verdad, ¿no? ¿Se acordaron ya, no, de quién? Y para esas personas que están pasando esa situación, o cuando las lleguen a pasar, el Señor nos da un mandato. Se siguen riendo, se siguen acordando, ¿no? Y el mandato que el Señor hoy nos da a todos es el mismo que le dio a Osea. Ve y ama otra vez. Porque sí, hay momentos en que nuestro hermano va a ser usado, permitido por Dios, para procesar nuestro carácter. Pues si yo soy aburrido, el Señor va a permitir que un hermano chinchoso venga a molestarme todo el tiempo. Y es que el Señor quiere moldear mi aburrimiento. Si yo soy enojón, el Señor va a permitir que un hermano venga y me moleste todo el tiempo y haga lo que a mí me enoja. Pero es que el Señor quiere que yo procese ese enojo, porque ese enojo no es de Él. Si soy inquieto, el Señor me va a mandar a sentarme. ¿Sí o no, hermana Tati? Y así, es que venimos con un carácter desde el vientre, ¿cierto? Científicamente lo heredamos. Sabemos que no, que es espiritual, pero venimos con un carácter desde el vientre. Más el carácter que Dios nos quiere dar es el de Él. Dios quiere que tengamos su corazón, su mente y su carácter. Pero Él es un Dios invisible. Pero es un Dios invisible que se hace visible a través de sus hijos. Entonces no espere que venga Dios mismo, se le ponga enfrente y le diga, sos aburrido, sos así, sos asá. No lo va a hacer. Pero Él se va a hacer visible a través de tu hermanito o tu hermanita. Solo hay que estar despierto para saber reconocerlo. Y ese corazón va a ser escudriñado hasta lo profundo. Porque hay defectos en nosotros que no son fáciles de reconocer, porque muchas veces lo heredamos de generación. Lo tenemos, pero no sabemos que lo tenemos. Como la ira, el enojo, la pelea, tal vez la inquietud, el parloterío. Hay personas que dicen me gusta hablar, pero ese me gusta hablar no se da cuenta que son parloteros, unos leques. Y el Señor va a usar a un hijo suyo, que es tu hermanito, para venir a decirte, shh, cállate, hablas mucho. Pero si estamos dormidos y distraídos, ¿qué vamos a hacer? Levantar un muro y me alejo de mi hermano, porque no logro reconocer que es Dios procesando mi carácter. Y entonces ya no vas a ser solamente un chiriguano, sino que te vas a convertir en una oveja que se va. Y entonces vas a ser la oveja perdida. ¿Y será que alguien quiere ser aquí la oveja perdida? ¿Han sentido en algún momento que se cansaron y se quieren ir? Yo lo he sentido. Me cansé, dice uno. Y se quiere ir y deja de orar y cree que ¿Saben cuál es el error? Que creemos que estamos cansados de Dios, pero en realidad estamos cansados de nuestro hermano. O estamos cansados de nuestros pastores, porque
su función del pastor es exhortarnos para edificarnos. Pero solamente vemos a unos esposos reteándonos, pero no vemos a Dios levantándonos. Y dicen, me cansé. Pero en realidad te estás cansando de tu hermano. Y es porque no sabes reconocer a Dios ahí. Y levantaste muros. Y de pronto empezás a sentir que quiero acercarme a mis pastores, pero no sé de qué hablarles. Yo quiero estar cerca de ellos, pero no sé cómo acercarme ni de qué hablarles. Se ríen porque les pasa, ¿no? ¿Y es por qué? Porque en algún momento levantamos un muro entre ellos y nosotros. Porque nos dijeron algo y lo tomamos como si fueran personas que nos lo dijeron. Pero no reconocimos que era el Padre hablándonos a nosotros. Entonces hoy es la noche en la que tenemos que derribar esos muros. Ese muro de orgullo. El muro de la envidia. El muro de la sensibilidad. El muro del aburrimiento. Todos esos muros que hemos levantado y que nos ha separado de nuestro hermano y que nos convierte en los chiriguanos, hoy tienen que romperlo. Amén. En Juan 13:35 dice, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. ¿Cuál es el lema de Vástago? Rescatar almas para Cristo. Y yo les pregunto, si nos envían a un canal a rescatar a esas personas que viven ahí debajo, ¿cómo las vamos a rescatar? Con amor. Porque esas personas llegaron a ese canal porque alguien no los amó. Muchas veces son personas que vienen de padres drogadictos, que los crían siendo drogadictos porque no los aman. Y es una cadena que no suelta. Hay personas que se vuelven alcohólicas porque su esposa dejó de amarlos y los dejó. Y como se sienten abandonados, sin amor, se vuelven alcohólicos, drogadictos, qué sé yo. El común denominador de toda persona que está en el mundo es el amor. No lo tienen, no lo encontraron, no lo sintieron. Han vivido de rechazo en rechazo en su vida. Mas nosotros que ya encontramos el amor del Espíritu Santo, que fue roto todo rechazo en nuestra vida, nuestra obligación es dar ese amor. Pero ¿cómo voy a amar a mi hermano si yo no siento amor? Hace un tiempo hablaba con un hermanito que andaba calladito por ahí y me dice, en esos días que anduve en silencio y que no podía sonreír, lo único que yo quería era que alguien en silencio venga y me abrace. No necesitaba palabras, me dijo. No quería que vengan y me digan nada. Solo quería que vengan y me abracen. Nada más. Y yo le miré y le dije, yo también. Porque muchas veces no necesitamos tanto parloterío, tantas porras de vos podés. Necesitamos amor, hermano. Que no se pierda el amor entre los discípulos del Señor. Porque dice la palabra que el mundo nos va a reconocer solamente por la manera en la que nos amamos. No te va a reconocer por cómo predicas. No te va a reconocer por cuánto dinero tengas. Porque dice la palabra que podés liberar demonios, echar fuera demonios, podés predicar, podés tener todos los dones. Pero si no tengo amor, nada soy. Yo puedo tener los dones del Espíritu Santo. Yo puedo estar predicándoles todos los días. Pero si yo no tengo amor, yo no soy nada.
ir y vamos a decir: Señor, Señor, en tu nombre yo echaba demonio, en tu nombre sané enfermo. Y lo dice la palabra. Y el Señor te va a responder: no te conozco. ¿Quién eres tú, hacedor de mal? ¿Por qué? Porque nunca tuvimos amor hacia mi hermano. ¿Ustedes quieren ser pueblos del Señor? Entonces amémonos. Que a partir de ahora empecemos a amarnos. Amemos a aquel hermano que de pronto se puso chiri. Algo le pasó. Alguna situación vivió y sus fuerzas se le acabaron. No nos ponemos chiri porque nos dé la gana. Algo nos pasó. Hay algo en nuestro corazón. Amémoslo y oremos por él, para que el Padre venga, escudriñe su corazón y cierre toda puerta que ese hermano haya abierto, por donde el enemigo entró. Si ve que una oveja regresa, como le dijo el Señor a Pedro: ¿y a ti qué te importa? ¿Qué te importa lo que esa oveja hizo mientras estuvo en el mundo? Si salió, si fue, si volvió, si vino. ¿Y a ti qué? Tú sígueme, dice la palabra. Ya no importa, lo que importa es que esa oveja volvió, llegó, está nuevamente en el rebaño. Y la misma fiesta que hacen los ángeles en el cielo, hagámosla aquí en la tierra. Abracémoslo, recibámoslo con amor, digámoslo cuánto le extrañamos, cuán importante es aquí en su comunidad y cuán importante es de Dios. Porque si regresó es porque fue valiente. Nuevamente volvió a escuchar esa voz del pastor y quiso regresar. No seamos esa piedra de tropiezo que apunta, el cual ese hermano vuelve a decir nuevamente: me juzgan, no me aman, pues me vuelvo al mundo otra vez. Y quiero que esta noche nos quedemos con el mandato, porque el Señor me pide que se lo recalque. Y va para todos y para mí. Que esto se quede grabado en su corazón y en su mente, para que cuando venga el hermanito que lo saca de quicio y que le pone la cabeza así de grande, usted recuerde esta palabra y la va a repetir: ve y ámalo otra vez, cuantas veces sean necesarias. Ve y ámalo otra vez. Amén. Que el Señor haya puesto esta palabra en los corazones de cada uno de ustedes, hermanos.